Esta es una de las pocas películas que puedo decir que no necesita un remake. Pero si más adelante llegara a anunciarse, seré la primera en decir: adelante. Así nada más te traigo las noticias, rumores y secretos a voces de mi opinión personal de Alucarda, la hija de las tinieblas. Película de 1978 dirigida por el maestro Juan López Moctezuma, que se centra en los sucesos que tienen lugar en un convento católico en México que sirve a la vez como orfanato. Alucarda, una huérfana de 15 años, ha vivido en el convento toda su vida. Justine, otra huérfana de edad similar, llega al convento. Ella y Alucarda estrechan una fuerte amistad hasta el extremo de casi desearse sexualmente. Mientras juegan en un bosque cercano al convento, las niñas se topan con unos extraños gitanos, los cuales atraen una presencia diabólica al abrir un ataúd. A partir de ahí, una serie de eventos extraños empiezan a azotar el convento. Como les había dicho, esta es una película de terror sobrenatural mexicana en idioma inglés, ya que a pesar de ser una película mexicana, fue originalmente filmada en inglés. Y nos podemos dar cuenta en el momento exacto que los actores dicen sus diálogos en la película. Fue lanzada en cines en México el 26 de enero de 1978. A partir de un guión que escribió Alexis Arroyo. Está protagonizada por Tina Romero, Claudio Brook, Susana Camini y David Silva. Película que fue prohibida por sus escenas tan obscenas y fuertes, y también más que nada por cómo se hablaba en ese entonces de la religión, y más por la relación lésbica vampiresca entre Alucarda y Justine. Y es que miren, era el año de 1978, donde realmente este tipo de acciones eran muy mal vistas para la época. Y como tal no se podían expresar ciertas opiniones u acciones al 100% porque si no, eras juzgado. E incluso se pudiera decir que para ese entonces eras castigado. De alguna cierta manera, no tan fuerte como otras épocas, pero no se quedaban atrás. Y es por eso que esta película en varios lugares del mundo quedó prohibida. Pero ahora, gracias a esta hermosa plataforma de Movie, ya se puede ver esta joya cinematográfica y puedo decir pionera del cine de terror, ya que básicamente en esta película lo que aprecias, aparte del guión y de todo, es el arte de este filme. Y más con el mensaje que te va a dar esta película. Y si no creen que por el mensaje o profana que es esta película, y más por los años 70, en donde obviamente, como les había dicho, la gente tenía una cultura y una mentalidad bastante cerrada y diferente a lo que es hoy en día. Y más por el director Juan López Moctezuma, que él fue un famosísimo locutor de ahí de esas épocas, y que gracias a que él produjo películas del talentoso maestro Alejandro Jodorowsky, fue que Juan López Moctezuma decidió escribir y filmar sus propias películas. Y es ahí donde Juan López Moctezuma puso en práctica todo lo aprendido con Jodorowsky y decide crear algo bastante extremo en todos los sentidos. Algo que no se había visto en el género de terror por esas épocas y en ningún otro tipo de cine. Y es ahí donde empieza la grabación de esta, con lo cual empiezan cosas bastante perturbadoras en el rodaje de la película. Como por ejemplo, la estabilidad de Juan López Moctezuma, ya que hubo momentos en donde él iba a grabar al set vestido y disfrazado, más bien dicho, de entidades del género de terror. Como por ejemplo, un día él fue vestido como Drácula a grabar, como un fantasma, la momia, dios griego e incluso hasta un marciano. Pero ahí no acaba la excentricidad o locura de este señor, sino que su proceso de grabación de la película fue realmente un caos, ya que dirían ustedes, era un director de método. No sé si tanto como Kubrick a ese grado de locura. Bueno, sí, un poquito más loco que Kubrick, diría yo. Y te voy a decir el por qué. Ya que literalmente ocurrieron bastantes accidentes que ocurrieron en el set, que incluso llevaron a un hombre a vivir desfigurado toda su vida por el gran accidente que ocasionó Juan López Moctezuma al incendiar la escena del Desierto de los Leones
en el final de Alucarda, ya que el director prendió literalmente fuego al set porque quería que se viera más natural la escena, lo que obviamente esto ocasionó que todo saliera de control y hubiera bastantes heridos, únicamente para representar con mayor realismo, violencia y erotismo la película de Alucarda. Lo más triste es que este gran director pasó sus últimos días en un manicomio, sin saber que unos años más adelante se volvería una de las pioneras en el género de terror, en el cine mexicano e incluso en el cine del mundo del género de terror. Y es que si les puedo ser honesta, esta película me encantó bastante. Yo diría que es una experiencia única verla por primera vez. Yo no la había visto hasta que vi el video de un creador de contenido que admiro mucho, que recomendó y que ya estaba en Movie la película de Alucarda. Me llamó la atención porque se ha dicho en bastantes videos e incluso lo ha dicho el mismísimo Guillermo del Toro que su película favorita del género es Alucarda, que no por nada es la película favorita de Guillermo del Toro, lo cual hizo querer verla más, al menos para mí, porque realmente me llamó bastante la atención. Obviamente entiendo el por qué estuvo prohibida, porque tiene varias escenas de desnudo y aparte tiene escenas con mucha violencia, que para esa época sí era bastante. Si me lo permites decir, yo siento que esta película es mucho más fuerte que El Exorcista, pero son diferentes épocas, pero aún así a nivel artístico, erótico diría yo, y los temas tan delicados que se tocan, obviamente para ese entonces, que es la relación lésbica entre Alucarda y Justine, hacen que realmente esta película se sienta más fuerte que otras de la época o que incluso otras películas de terror, pero aún así es una película disfrutable y que no puedes dejar de verla o de pensar en ella cuando termine. La fotografía en esta película es increíble, me gustó mucho, es súper análoga, es algo que no había visto bastante en el cine y más hoy en día cuando te dan blockbusters de películas de terror que realmente dan tristeza, que ya no se quieren arriesgar tanto como lo hicieron con esta película. Muchos dirán, era un loco Juan López Moctezuma, pero realmente nos entregó una obra maestra y eso es Alucarda. Las actuaciones en general obviamente para ese entonces se sienten bastante forzadas e incluso un poquito tipo La Rosa de Guadalupe, pero se logra entender el que eran diferentes épocas. La dirección en general se ve impecable y esa escena final con el fuego o incluso en el exorcismo que hacen las monjas entre Alucarda y Justine, realmente es una escena que no me puedo sacar de la cabeza por lo impactante que fue en ese momento. Y cómo la religión a veces puede evitar que puedas ser feliz o que incluso te llegue a rechazar en la sociedad gracias a la religión, que es un tema que se toca bastante en esta película Alucarda. Obviamente, como les dije, no me gustaría que le hicieran un remake a esta película porque lo que yo veo es que es bastante sagrado el hecho de que es una película pionera de terror y es una que para nada merece un remake. Y siento que la regarían bastante al hacerlo. Pero, pues como dije al inicio, si anuncian algo, yo seré la primera en decir, ok, vamos a ver qué cosa más para innovación nos van a ofrecer. Porque si realmente esta película es súper extrema con erotismo, vampirismo lésbico, entre muchas más, no sé qué otra cosa tendrían que hacer para que tenga un impacto como lo tuvo en ese año y hoy en día lo siga teniendo. Es una maldita obra maestra esta película. Obviamente esta película no va a ser para todos, a muchos les va a parecer un poquito absurda, dirán que no es tan fuerte, pero piénsenlo dos veces antes de decir eso. Eran otras épocas. Eran los 70s, algo que no se veía eso y que se veía mal visto, pero este gran director con un final trágico decidió arriesgarse y nos dio una de las mejores películas pioneras del género de terror. Pero, en fin, yo a esta película le doy un merecido 10, porque, como dije, es una joya. En serio, lamento no haberla visto antes, porque la experiencia de verla por primera vez es algo único y eso es lo que yo me llevo.
yo iba con expectativas bastante medias, pero al momento de verla fue realmente inexplicable cómo me sentí. Y después de terminarla, cómo me hizo pensar bastantes cosas. El extremismo que tiene esta película de lo erótico, el lado lésbico, lo vampiresco, e incluso también el extremismo de las monjas ahí en esa película es algo que se queda tatuado por siempre. Ahora sí ya entiendo por qué es la favorita de Guillermo del Toro y qué gran gusto tiene en este género de terror y lo extraño. Aún así, te leo en comentarios qué otra película de terror mexicana me recomiendas para que yo la vea y más adelante le haga video. Para que aún así les comparta mi opinión personal de la película que me pongas en los comentarios. Pero, en fin, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales que te estoy dejando aquí en pantalla y en la cajita de descripción, darle un merecido like a este video, compartir para que esta comunidad de Así Nada Más crezca cada vez más y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos videos. Pero vamos a ver qué pasa. Así que dime, ¿qué opinas de todo esto?